Gloria a Dios, Dios les bendiga. Estamos alegres esta mañana preciosa que el Dios del cielo nos regala para adorar su nombre, exaltarle y también para recibir de Él la palabra que Él tiene preparada para cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a entrar esta mañana. Y el tema que vamos a desarrollar en este día, pues, lo hemos titulado La importancia de ser iglesia. Ahí vamos a estar meditando esta mañana y vamos a tomar como un texto central el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 17 al 18. Vamos a estar ahí meditando, tomando como una base este pasaje de la Escritura. Y lo leemos, lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo vamos a leer otra vez. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que Dios añada bendición a su palabra y a la vida de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar, hermano, sobre esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, donde estaba tal vez estableciendo dos verdades muy importantes. Número uno es que la iglesia le pertenece a Cristo. Amén, ¿verdad? Le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Mi iglesia, ¿verdad? Dos, hermanos, declaraciones muy poderosas. Una, que era su iglesia. Y número dos, es que Él la iba a edificar. Amén. Mire qué bonito, qué hermoso, qué importante, hermano, es que el Señor, ¿verdad? Le dice a Pedro acerca de la revelación, ¿verdad? Le dice: bienaventurado, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, ¿verdad? Y entonces, pero yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Mire, hermano, qué importante estas dos declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Una, pues se lo vuelvo a repetir, que era su iglesia,
y la otra es que Él la iba a edificar. Amén, ¿verdad? Entonces, yo no sé si usted se siente alegre por eso, ¿verdad? Porque somos esa iglesia que, como todos sabemos, Él nos compró con su sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y la otra parte, hermano, pues muy importante es que el Señor va edificando su iglesia, ¿verdad? Eh, a veces nos preguntamos, ¿por qué somos iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué es importante ser la iglesia del Señor? ¿Verdad? Pues, número uno, no todos podemos llegar a ser discípulos de Cristo sin pertenecer al compromiso de creyente en su concepto de iglesia, ¿verdad? Nadie, hermano, puede decir yo soy un discípulo si no pertenece a la familia de la fe, al grupo de creyentes que nos congregamos en ese concepto de iglesia. Amén. Ahí crecemos, ahí avanzamos, ahí nos formamos, ahí nos envía el Señor su palabra. Y ahí venimos a ser, hermano, esa iglesia que se vuelve una columna y un baluarte, ¿verdad? Si quiere, miremos lo que dice Primera de Timoteo 3:15. Y si usted me ayuda ahí con la lectura, para que tal vez vayamos avanzando. Lo que el apóstol Pablo le dijo a este hombre Timoteo. Capítulo 3, versículo 15 de la primera carta. No sé si lo tiene. ¿Alguien lo tiene? Amén. Mire, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Tal vez era el líder, el dirigente, ¿verdad?, de la iglesia. Porque la iglesia, el Señor la edifica, hermano, a través de los ministerios, ¿verdad? Que todos conocemos, apostólico, profético, pastoral, maestro y evangelista. Y ahí va edificando la iglesia, ¿verdad? Y nosotros vemos ese pasaje, parece en Efesios, donde dice que el Señor así está perfeccionando la iglesia, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, la iglesia, el Señor la va edificando para que se expanda, para que sea grande, para que crezca, ¿verdad? Para que crezca en número, pero también para que crezca en espiritualidad, ¿verdad? En obediencia, en amor. Entonces, aquí le escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Entonces, el concepto de iglesia, hermano, es que la iglesia, hermano, debe ser un ente, ¿verdad? Diferente a todo lo demás, porque nosotros vemos, no podemos confundir la iglesia con una sociedad,
con un club. Hay muchas instituciones, como podemos hablar de lo deportivo, podemos hablar de, ¿verdad? Pero la iglesia tiene que ser algo diferente, ¿verdad? Una columna y un baluarte de la verdad, ¿verdad? La iglesia tiene que mantener eso, hermano, ¿verdad? Lo que el apóstol le dice a este hombre Timoteo, ¿verdad? Que era un líder, que era el hombre que iba dirigida esta carta, y le dice: tú debes aprender a conducirte, ¿verdad? En la iglesia del Señor como una columna y un baluarte de la verdad, ¿verdad? Sabemos que baluarte es un apoyo, ¿verdad? La iglesia tiene que ser esa, el mundo, la sociedad tiene que tener ese concepto, una iglesia donde su enfoque central es hablar la verdad, predicar la verdad, caminar en la verdad, moverse en la verdad, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de la iglesia. Entonces, porque hay reuniones a las cuales usted puede pertenecer, o sociedad, o lo que sea, pero este concepto de iglesia, o lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, es que la iglesia es una columna, ¿verdad? Es algo, una columna sabemos que es algo muy importante, ¿verdad? En términos de edificación. Entonces el Señor compara la iglesia como una columna y un apoyo de la verdad, ¿verdad? Y eso tiene que ser, una columna habla de lo más firme, de lo más estable, de lo que más sostiene, ¿verdad? Porque la iglesia se pueden hacer muchas actividades de repente para atraer al joven, para atraer a las personas, ¿verdad? Pero lo más importante, hermano, es que el que se acerca a la iglesia se encuentre que hay una iglesia donde el apoyo, donde se predica la verdad, se habla la verdad, donde se practica ese principio muy importante, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Cristo fundó la iglesia. Por eso es que es importante. Estamos hablando de la importancia de la iglesia. Cristo la fundó, ¿verdad? Entonces dice, porque sabía que íbamos a necesitar una congregación local para crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos reunimos? ¿Verdad? Porque anhelamos crecer espiritualmente. Yo no sé si usted está creciendo espiritualmente, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bueno, esa respuesta pues es muy personal, ¿verdad? Cada día, cada mes, cada año nosotros debemos de ver si hemos estado creciendo, ¿verdad? Porque esa es la finalidad de la iglesia, crecer, ¿verdad? Porque no nos podemos estancar, ¿verdad? Cristo fundó la iglesia, estableció la iglesia, ¿verdad? Para crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, de repente, ese crecimiento, hermano, en palabras, ese crecimiento en fe, ese crecimiento en frutos, ese crecimiento en dones, ese crecimiento en talentos, ¿verdad? Ese crecimiento en amor, ¿verdad? Ese crecimiento, hermano, en coinonía, ¿verdad? Entonces, ese es el crecimiento, hermano, que se obtiene a través de la iglesia, ¿verdad? Cristo dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no me miras? Y al que amas, al que miras, no lo amas, ¿verdad? Entonces, está hablando, hermano, de una iglesia que a través de su caminar, de sus actividades espirituales, oración, ayuno, reuniones, está creciendo en amor, ¿verdad? Donde usted, hermano, con el pasar del tiempo, de los días, usted anhela ver a su hermano, y cuando no lo mira, usted le dice: te extrañé, ¿verdad? Usted le dice, o siente en su corazón, le dice, desea verte, ¿verdad? Imagínese aquel que se sienta a su lado, peor si es su pareja,
Va a decirle, me sentí, ¿verdad? Extraño. Ese sentir, hermano, que usted le está hablando de que su amor, hermano, a Dios está creciendo, pero que está creciendo también su amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, esa pasión que usted va desarrollando todos los días, ¿verdad? Entonces, el grupo de alabanza, todos los que de alguna manera estamos involucrados en lo que somos la iglesia, entonces, eso, hermano, se llama crecimiento espiritual, ¿verdad? Donde usted va escuchando la palabra, donde la palabra va formando, donde usted de repente vino a la iglesia tal vez sin entender nada, pero usted va en un proceso, ¿verdad? Donde, como dice la Biblia, somos barro en manos del alfarero y tal vez usted vino acabadito. ¿Cómo hacen el barro? Pues primero lo arrancan con una piocha, ¿verdad? Pero después lo van triturando con una herramienta más delgadita y de ahí le van sacando piedritas, le van sacando palitos, hasta que quede el mero barro y de ahí comienzan a tallarlo, ¿verdad? Entonces, hermano, pero mire, de repente venimos así a la iglesia, barro entero, hermano, los terrones, ¿verdad? Pero con el tiempo nosotros vamos viendo que ya nuestro carácter, aquel carácter pesado ya va desapareciendo. Si todavía mentíamos, pues ya va menorando. Ya sentimos reprensiones de la conciencia, ¿verdad? Ya decimos cuando cometemos un error, cometiste un error. Luego, pues dice, ¿qué hay que hacer? Pues pedir perdón al que le hice la falla. Entonces, esa es una señal de que como iglesia vamos formando, porque dice que el hermano me falló, pero qué bonito, vino humillado y me pidió perdón y me dijo que lo perdonara, que lo sentí. Entonces, eso va creciendo y va formando un amor, y eso va impulsando la iglesia y como la iglesia al principio dice, hermano, que era una iglesia que se reunía, compartían el pan, las oraciones, y el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Entonces, era una iglesia en crecimiento numérico, pero también en crecimiento espiritual, ¿verdad? Yo no sé si me está entendiendo esta mañana, ¿verdad? Dele un aplauso esta mañana al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice que también la iglesia es la reunión de todos aquellos que el Señor les ha revelado que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La persona que recibe esta revelación y se somete en obediencia a Dios, llega a ser iglesia, ¿verdad? O sea, hermano, esa es la iglesia, esa reunión, ¿verdad? Nosotros a veces miramos los templos, ¿verdad? Pero realmente es un templo. Ya cuando nos reunimos, somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, usted de repente hoy está aquí, mañana puede estar en una carpa, pero usted es iglesia, sigue siendo iglesia, ¿verdad? Usted de repente por alguna razón ya no pertenece a esta iglesia, tal vez le tocó irse a vivir a algún otro lugar donde no hay nuevo pacto, pues usted va, como usted es iglesia, usted va a reunirse a ese grupo que le queda ahí más cerca, ¿verdad? Y usted va a seguir formando parte de la iglesia del Señor, porque usted fue comprado, usted le revelaron, hermano, que usted era un seguidor de Cristo y que tenía que estar formando como tal el grupo que Dios llama iglesia, donde Dios le habla, donde nos unimos para cantarle, ¿verdad? Porque como seres humanos, usted mira que tenemos limitaciones, ¿verdad? Pero ya cuando vamos a la iglesia, hermano, eh, ya el Señor, pues, le podemos adorar, ¿verdad? Nos podemos unir a los hermanos que están dirigiendo el coro de alabanza, ¿verdad? Y nos unimos todos ahí en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer, y elevamos nuestra alabanza al Señor, ¿verdad? Entonces,
nosotros miramos cuando Moisés le tocaba hablar al pueblo, decía, había una trompeta que tenía el sonido de convocatoria, entonces el pueblo se reunía. Moisés les transmitía la revelación, entonces así es la iglesia, ¿verdad? Hay un horario de cultos, hay un días establecidos de culto, entonces la iglesia sabe que tiene una convocatoria de parte de Dios, no tal vez del pastor, ¿verdad? De parte de Dios, entonces nos reunimos como iglesia, ¿verdad? Entonces cada líder, cada uno de nosotros sabemos que tenemos un ministerio a desarrollar. Imagínense que ya tuvimos un tiempo de alabanza, hoy tenemos un tiempo de la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría, hermano, si yo le estuviera predicando a la silla? Pero yo le estoy predicando a una iglesia que ha sido lavada, comprada con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y usted también está escuchando una palabra, ¿verdad? De alguien que Dios llamó para este ministerio de enseñar la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso, hermano, es que es la importancia de que nosotros entendamos que somos iglesia y que hay que avanzar y que la iglesia, pues, no sé si usted escuchó en algún momento un coro ya un poco de varios años, ¿verdad? Que decía, en las luchas, en las pruebas, pero la iglesia sigue caminando, ¿verdad? Y usted mira que la iglesia del Señor no se ha detenido, ¿verdad? Han habido hombres que han pagado el precio con sus vidas, ¿verdad? Eh, y aún ahí, hermano, la iglesia sigue porque la iglesia es del Señor, ¿verdad? Porque Cristo fue claro y estableció dos verdades. La iglesia es mía y yo la voy a edificar, ¿verdad? Entonces, hermano, por eso es que usted se debe de alegrar y sentir feliz y con mucha paz en su corazón, sabiendo que usted y yo le pertenecemos a Cristo y que Cristo nos va edificando, ¿verdad? Cosas que a veces no entendemos, situaciones que nos toca vivir en el camino, pero que cuando avanzamos o salimos al otro lado nos damos cuenta que el proceso no lo pasamos nosotros solos, ¿verdad? Cristo iba con nosotros, ¿verdad? Que la situación difícil, hermano, no era algo para siempre, sino que era el proceso que el Señor estaba haciendo para edificarnos, para pulirnos, para sentar bases espirituales en nuestra vida, ¿verdad? Porque nosotros a veces miramos los edificios, bueno, aquí en esta ciudad, pues, allá donde vivo yo, hermano, no, casitas normales, ¿verdad? Pero aquí se miran edificios, paso a desnivel, allá usted no mira nada de eso. Pero eso lleva una cimentación, eso lleva un trabajo muy grande, ¿verdad? Eso lleva tantas cosas, entonces, ¿verdad? Entonces, así el Señor edificando la iglesia, ¿verdad? A veces levanta siervos, levanta pastores, pero de repente nos ha tocado pasar por algunas dificultades, ¿verdad? Entonces, igual forma, nosotros miramos las maderas traducidas en un mueble muy hermoso, en un closet, en un trastero, en tantas cosas, pero fue un árbol rústico, ¿verdad? Que pasó los diferentes procesos, ¿verdad? Entonces, así es la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, hermano, entre más se somete a la edificación de Cristo, pues una iglesia que día con día se va formando y vamos viendo la forma hermosa que el Señor le va dando. Bueno, vamos a ir avanzando. También pertenecer a la iglesia es algo indispensable, ¿verdad? Porque también debemos de entender que, que en la iglesia somos gente imperfecta, ¿verdad? No somos perfectos, ¿verdad? Usted mire, hermano, el Señor, ¿verdad? Cuando llama a sus discípulos, ¿verdad? Ahí andaba Pedro, ¿verdad? Y Pedro andaba con el Señor, hermano, y el Señor predicaba, hacía milagros, pero Pedro ahí andaba, y andaba con su espada, ¿verdad? Y no la andaba ahí
porque iba a comprar alguna naranja en el camino, iba a pelarla, no. Nosotros miramos ya cuando aquel momento donde la saca y le cortó la oreja a aquel soldado. O sea, eh, hombres llenos de errores, ¿verdad? Entonces así es la iglesia, ¿verdad? Somos un cuerpo, somos un grupo de creyentes, hermano, que estamos o que no estamos libres de errores, ¿verdad? Que no estamos exentos de fallar, ¿verdad? Que no estamos exentos de cometer algo incorrecto, ¿verdad? Y por eso es que debemos de saber, hermano, porque a veces mucha gente tropieza porque quiere ver perfección en la iglesia. No sé aquí, pero allá donde vivo yo sí. ¿Y por qué no va a la iglesia? No, es que en la iglesia está en desorden, porque un hermano falla, el pastor, ¿cómo va a controlar que otro no falle? ¿Verdad? No, es que ya no voy a la iglesia porque tenía muy duro el sonido y a mí no me gusta eso. O sea, hermano, ¿quién no falla en algún momento? ¿Verdad? No es que el pastor alargó mucho la prédica, ¿verdad? Son... el pastor queda predicando. Bueno. Entonces, mire hermano, eso a veces. Entonces, la iglesia, ¿verdad? Somos, somos imperfectos todos, desde el que predica, hermano, hasta el hermanito que tal vez comienza a llegar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso debemos de entenderlo, ¿verdad? Porque el concepto del mundo, hermano, usted mira el mundo juzga y dice, no, para ir a la iglesia, para ser como ese. Expresiones, bueno, allá se oyen, tal vez aquí no, ¿verdad? Porque sé que la ciudad es muy diferente a la zona rural, ¿verdad? Entonces, pero hay ese tipo, hermano, de, de tropiezo, ¿verdad? Porque de repente en la iglesia se ven las muchas imperfecciones, ¿verdad? Y la gente tiene el concepto de que como es pastor no se debe equivocar, como es de alabanza, mucho peor, ¿verdad? Entonces, y a veces asistamos, ¿verdad? Entonces, pero debemos de entender que pertenecemos a una iglesia de gente imperfecta, ¿verdad? Eh, gente, hermano, que todavía comete errores, ¿verdad? Gente que todavía batallamos con una naturaleza vieja, ¿verdad? Con malos hábitos, malos costumbres, ¿verdad? Entonces, eso debemos de entenderlo, ¿verdad? Y mantenernos ahí, ¿verdad? Creyendo que somos iglesia, pero que estamos batallando con un carácter, estamos batallando con herencias, ¿verdad? Estamos batallando con ancestros, ¿verdad? Pero que ahí estamos, ¿verdad? Rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, ¿verdad? Eh, venimos arrastrando ataduras de dureza, ataduras de duda, ¿verdad? Pero el Señor es tan maravilloso, hermano. Hace poco eh, me detuve en el pasaje donde Tomás, eh, un hombre que tenía mucha duda, ¿verdad? Y que le dice al Señor, lo ve resucitado y le dice, si yo no meto mis dedos en tus manos o en tu costado, yo no creo. Pero mire la paciencia del Señor, le dice, vení, Tomás, acércate, mete tus dedos. Aquí están, mira, aquí están mis manos perforadas. Aquí está mi costado herido, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, a veces batallamos nosotros, ¿verdad? Con eso, con la duda, con la dureza, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta dar a nosotros muchas veces? ¿Verdad? Yo batallé con eso, porque yo vengo de una familia, hermano, donde con un huevito comíamos todos cuando estábamos pequeños. Y podían. ¿Sí? Entonces, va, pero hay que ir rompiendo ese tipo de cosas. ¿Verdad? Entonces, porque, bueno, así somos, gente con, con imperfecciones, ¿verdad? Eh,
¿Habrá razones para alejarse de la iglesia? No hay, no hay, ¿verdad? Que nosotros las pongamos es una cosa, pero que la Biblia lo diga, no hay, ¿verdad? No hay. Entonces debemos de permanecer como iglesia, ¿verdad? Debemos de estar ahí sabiendo que somos una columna, sabiendo como un baluarte, ¿verdad? Sabiendo que la iglesia, ¿verdad? Es la representante de Cristo en la, ¿verdad? La Biblia dice que somos embajadores de Cristo en la tierra, ¿verdad? Entonces, eso somos como iglesia, ¿verdad? Que el enemigo nos diga otra cosa, que nosotros pensemos otra cosa, eso es muy aparte, ¿verdad? Pero lo que la Biblia dice, hermano, es que nos debemos de mantener firmes y estables como iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 9. Vamos a tal vez mirar un poquito acerca del ministerio de la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene un ministerio que el Señor, si alguien me ayuda, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 9. Bueno, se lo leo yo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace en todas las cosas, en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros miramos y ahí sigue diciendo, al otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Entonces la iglesia tiene un ministerio, ¿verdad? Que todos, hermano, Dios nos ha dado algo diferente, ¿verdad? Pero en sí, hermano, es el ministerio de la iglesia. Nosotros miramos la iglesia de los Corintios, una iglesia donde había muchas manifestaciones de los dones espirituales. Unos hablaban en lenguas, otros profetizaban, ¿verdad? Entonces, eh, la iglesia sí avanza también, la iglesia tiene muchos ministerios, ¿verdad? Entonces, imagínense, ahorita nosotros miramos el ministerio de la alabanza, la palabra, eh, el ministerio de los ujieres, hermano. Cuando usted viene a la iglesia, usted ya viene a dar la ordenadita, de repente usted viene a su casa, usted le dijo a alguien, te invito a la iglesia, ¿verdad? Usted miró alguna necesidad, hermano, proveyó para aquella necesidad de alguna persona, algún familiar, ¿verdad? La iglesia ora por las diferentes necesidades. O sea, la iglesia tiene un ministerio grande, ¿verdad? Y grande y diverso, ¿verdad? Que nadie puede decir, no, es que mi ministerio es predicar, ¿verdad? Mi ministerio es
es solo cantar y ahí se limita, ¿verdad? Y de repente, hermano, hay tanto que hacer en la obra, ¿verdad? La iglesia tiene un ministerio, hermano, muy grande, ¿verdad? Entonces, ahí está plasmado el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Usted a veces se puede preguntar, ¿qué hago? ¿Verdad? El Señor compara la iglesia como el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces usted mira que usa el tecladista, pues sus dedos, ¿verdad? ¿Qué usa el de la batería? Sus pies, ¿verdad? Ahí está con el pie y sus manos, ¿verdad? La hermanita que nos dirigía las alabanzas, ¿verdad? Está usando su voz, ¿verdad? Entonces, ¿y qué estaba haciendo usted ahí? Pues uniéndose, hermano, apoyando, pero imagínense, ¿verdad? Entonces, ¿qué ministerio de la iglesia? A los oídos, ¿verdad? Juegan un papel muy importante. Entonces, por eso es que el Señor la compara como el cuerpo, ¿verdad? Y dice, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, ¿verdad? Entonces, a través de nosotros el Señor hace muchas operaciones, ¿verdad? Muchas operaciones, ¿verdad? Entonces, y así, hermanos, nosotros nos movemos, ¿verdad? Algunas veces el pastor se ha movido a la iglesia allá a compartirnos, ¿verdad? Hoy nos tocó a nosotros, ¿verdad? Movernos. Entonces, así está el Señor, ¿verdad? Avanzando un ministerio, un cuerpo, hermano, donde una iglesia de repente hay en Comayagua hay ayuno, ¿verdad? Ahí está la iglesia haciendo su trabajo, su labor, ¿verdad? Porque es un ministerio, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y la iglesia va creciendo, hermano, y eh, allá en la iglesia nosotros tenemos un grupo de mujeres que se reúnen todos los miércoles a ayunar, a orar y a visitar hogares, a visitar donde hay más necesidades, ¿verdad? Entonces, de repente aquí funciona de otra manera, ¿verdad? Porque le digo, la rural con las ciudades es totalmente diferente. A nosotros tenemos más tiempo, aquí la ciudad es una vida más agitada, ¿verdad? Entonces, pero de alguna o de otra manera, hermano, en medio de todo eso, la iglesia está cumpliendo un ministerio, ¿verdad? Un ministerio. No sé si me ha logrado entender esta mañana, ¿verdad? Y que usted pues pueda entender, hermano, que usted es llamado a ser iglesia y que usted no puede retroceder, ¿verdad? Que usted tiene un llamado muy grande, hermano, un ministerio a desarrollar y enfóquese en ese ministerio, en lo que Dios le ha dado, en lo que Dios le inquieta en su corazón. Y como dijo el apóstol Pedro, si hacemos estas cosas, no vamos a estar ociosos, ¿verdad? Vamos a estar activos, vamos a ser una iglesia activa, ¿verdad? Porque, hermano, ya cuando, así como el cuerpo, ¿verdad? De repente, algunos miembros, imagínense que, ¿verdad? Conocí un hermano tuvo un accidente hace poco, un tecladista allá en Taulabé, se fracturó la mano y él está ahí con un temor porque ese es ¿verdad? Y él tiene problemas, se fracturó y está ahí, hermano, que no sabe si los dedos le irán a funcionar como antes o no, ¿verdad? Pero yo estoy creyendo que sí le van a funcionar, ¿verdad? Para seguir ejerciendo su ministerio. Pero mire, hermano, si así es, entonces la iglesia, hermano, que se mantiene viva, activa, ¿verdad? Entonces, otra, hermano, de lo importante de ser iglesia es que la iglesia tiene que ser viva, activa, ¿verdad? Entonces, las señales de una iglesia viva es que se mueve en su ministerio, ¿verdad? Está pendiente, está activada ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo poco o lo mucho que yo le pude compartir esta mañana, ¿verdad? Y espero que haya sido de bendición y que haya sido de provecho en su vida. Vamos a orar. Quiero pedirle que nos pongamos un momentito de pie, que le demos gracias al Señor, porque es hace tiempo, no sé, hermano, el tiempo que usted tiene de que el Señor le reveló que usted era su hijo, que usted era su iglesia, pero que hoy el Señor le vino a recordar, ¿verdad?
sos mi iglesia y te estoy edificando. Aunque te esté pasando luchas, pruebas, dificultades, pero Él nos está edificando. Él dijo que el que comenzaba la buena obra, la terminaba. El Señor no deja nada comenzado. El Señor, hermano, no va a dejar a medias lo que ya empezó en la vida suya. Él va a continuar esa edificación. Dígale gracias. Cierre sus ojitos. Dígale, Señor, gracias porque tú sigues edificando mi vida. Tú me sigues edificando como iglesia porque yo te pertenezco a ti, Señor. Yo soy comprado, lavado con ese precio de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. En esta mañana, Dios mío, te damos gracias con este grupo de hermanos, hermanas, con este grupo de jóvenes que hoy hemos estado reunidos en este lugar, Dios mío, en esta casa donde se reúne la iglesia, donde se reúne tu pueblo, donde se reúne, Dios mío, la iglesia para avanzar, para cumplir tu ministerio, Dios mío. Oramos y bendecimos la vida de cada uno de los hermanos, cada vida de las hermanas, Dios mío, que con amor, los jóvenes, Dios mío, que se están levantando en esta casa como iglesia, como instrumentos, como vasos, Señor, haciendo el trabajo, Señor, haciendo la obra y perfeccionándose, Señor, en su santidad, en su crecimiento. Te pedimos y te suplicamos en esta mañana que te siga glorificando de una manera especial, Dios mío, y que esta obra, esta iglesia, Señor, siga creciendo, se siga edificando, se siga fortaleciendo, Señor, para la honra y la gloria tuya, Dios mío. Sabemos que tú has comenzado una obra de poder, de amor, de bendición, Señor, en esta casa y que, Señor, lo seguirás haciendo, Padre, porque esa es tu labor, Dios mío, seguir perfeccionando, seguir levantando, seguir ministrando, seguir ayudando, Padre, y seguir poniendo en la vida de cada uno de nosotros ese amor, esa fe que nos impulsa cada día, Señor, para ser esa iglesia, columna, baluarte, columna y apoyo de la verdad, Dios mío. Nosotros queremos ver esta casa, ver esta iglesia, Dios mío, como una columna que cada vez es más firme, más fuerte, Dios mío, donde tu verdad, Señor, se predica, tu palabra se enseña, tu nombre es conocido, Dios mío, donde se da testimonio. Una iglesia misionera, Dios mío, que va al necesitado, Señor, que aquí, Dios mío, se encuentra esa puerta para la restauración, para la sanidad, para la liberación de el alma, Señor, de luchas, de batallas, Señor. Así te damos las gracias, Dios mío, en esta hermosa mañana y oramos y te pedimos la bendición, Dios mío, para tu pueblo, para tus hijos, Dios mío, y que así como nos trajiste, Dios mío, así también nos hagas regresar a nuestro lugar, Padre bueno, que nos guardes del peligro y de todo aquello, Señor, que sea contrario a tu voluntad. De igual, Dios mío, oro por la vida de los hermanos de esta iglesia, oro por la vida de cada uno de los líderes, Dios mío, que se sigan fortaleciendo, que mantengan la unidad, Señor, que cada día, Señor, permanezcan en comunión, sabiendo que fueron llamados, Dios mío, para ir adelante, para ser más que vencedores, Dios mío. Y los hermanos que se congregan, que se unen, Señor, que de igual manera, pues, no vayan a retroceder nunca, sino que al contrario, se fortalezcan más, trayendo a más necesitados a este lugar donde habrá ese reposo, donde habrá ese alivio, esa restauración de parte tuya, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Le regalamos un aplauso más al Señor.